Bienvenidos, vamos a hablar de un tema súper importante que es el dinero. Vamos a entender qué es un hard money lender, cómo trabaja un hard money lender, cuáles son los requisitos para aplicar un hard money lender, quién es elegible para un préstamo de hard money lender. Vamos a entender a profundidad cuando hemos visto esos mensajes que dicen que los ricos hacen dinero con dinero ajeno. Todos esos conceptos, beneficios, los pros y los contras al empezar a hacer inversiones y al trabajar con lo que es dinero privado o con lo que es el dinero de hard money lender. Vamos a iniciar con compartirte un concepto de qué es un hard money lender. Un hard money lender es un prestamista privado que otorga préstamos a corto plazo, los cuales son respaldados por las mismas garantías que son las propiedades. Esto quiere decir de que un hard money lender es una persona privada o un banco privado que viene y presta dinero a los inversionistas para que puedan comprar esas propiedades sin afectar el récord crediticio. ¿Por qué razón? Porque la garantía de esos préstamos vienen siendo las mismas propiedades por las cuales está solicitando. Ejemplo, yo quiero una propiedad que vale $100,000. Voy con un hard money lender, solicito este préstamo y esa misma propiedad es la garantía de ese préstamo. Por eso muchos prestamistas privados o hard money lender no se enfocan mucho en lo que es el crédito o el historial crediticio o el estatus migratorio de la persona, porque la garantía de estos préstamos básicamente vienen siendo la misma propiedad sobre la cual te están prestando. También te quiero leer rápidamente las características claves de un hard money lender. Características claves de un hard money lender. Primero, son préstamos garantizados por activos. Préstamos garantizados por activos. ¿Qué quiere decir esto? Que el préstamo está respaldado por un bien tangible. Por lo general, una propiedad inmobiliaria, lo que te acababa de mencionar. Si el prestatario no paga, el prestamista puede quedarse con la propiedad. Eso es lo que te estaba hablando acerca del concepto. Un hard money lender nos presta y la garantía que utiliza sobre ese préstamo es la misma propiedad. Que si tú no pagas ese préstamo, entonces ellos toman posesión sobre la propiedad sobre la cual te hicieron el préstamo. Otra de las características es que es un proceso rápido. ¿Por qué es un proceso rápido? Porque a diferencia de los bancos tradicionales, los hard money lender, estos préstamos básicamente se aprueban y se desembolsan más rápidamente, a veces en cuestión de días. Muchas veces lo he vivido y he visto también colegas inversionistas que en 1 o 2 semanas están yendo a los cierres de sus propiedades. ¿Por qué? Porque lo están haciendo bajo los préstamos de hard money lender. Esto quiere decir que son procesos más rápidos porque ellos no están requiriendo mayores requisitos como los bancos tradicionales. ¿Por qué razón? Porque ellos no se están enfocando tanto en el récord crediticio. Se están enfocando en que esa inversión que tú estás haciendo sea de un buen valor agregado después de la remodelación. Y si retrocedes un poco en la primera clase hablábamos del ARV, el valor agregado de una propiedad después de repararse. Entonces, esos préstamos son rápidos siempre y cuando la propiedad sobre la cual tú estás prestando tenga un buen margen de ganancia después de arreglarse. Otra característica de los préstamos de hard money lender, y quiero que le pongas mucha atención, que son tasas de intereses altas, así como lo estás escuchando. Los porcentajes del interés o el famoso APR o APR son porcentajes de interés alto. ¿Debido a qué? Debido al mayor riesgo que asumen. Los prestamistas de dinero suelen cobrar tasas de intereses más elevadas que pueden ser desde un 8, un 10, un 12 o más % anual. Entonces, quiero que entiendas esto
que más adelante te lo voy a estar resumiendo, las tasas de interés con los préstamos de Harmony Lender siempre tienden a ser tasas de intereses súper elevadas, súper altas. Y te voy a enseñar cuándo vale la pena hacer un préstamo con Harmony Lender y cuándo deberías de reconsiderarlo si es la mejor opción. Porque desde ya te estoy diciendo que una de las características de un Harmony Lender es que las tasas de intereses son súper altas. Y no solamente las tasas de intereses, sino que también los puntos de originación, que más adelante vamos a estar hablando sobre este tema. Otra de las características de Harmony Lender es que los plazos son cortos. Normalmente el préstamo se otorga por un periodo corto que puede ser entre 6 meses hasta un año. O sea que esos préstamos son de tiempo corto. Esto quiere decir que si tú eres nuevecito en el mundo de las inversiones y vas a trabajar con un préstamo de Harmony Lender, mi recomendación, mi sugerencia es que te asegures que ese préstamo mínimo sea por un año. No vayas a un préstamo corto tiempo de 6 meses porque si no tienes mucha experiencia y ese préstamo se vence puede tener sus consecuencias, que en un momentito vamos a entrar a más a profundidad de este tema. Ahorita en este momento te estoy resumiendo esas características básicas y una de esas es que los plazos de financiamiento son cortos, 6 meses o hasta un año. Otro de las características es que se enfocan bien poco en lo que es la verificación crediticia. Los prestamistas privados o los Harmony Lender se enfocan muy poco en tu récord crediticio y por eso están abiertos a hacer los financiamientos, ya sean personas con un récord crediticio o personas sin récord crediticio. O de igual manera, personas con un estatus migratorio como personas sin récord migratorio. Ellos no se enfocan tanto en el puntaje del crédito del prestatario, sino en el valor del activo ofrecido como garantía. Ahora te lo voy a resumir porque llevo un promedio de alrededor de 9 años en el mundo de las inversiones y como ustedes han visto quizás en más de alguno de mis podcasts o en mis clips, en mis cuentas de Marisol Romero Oficial, se han dado cuenta que hablo mucho de que cómo los inversionistas o cómo los grandes millonarios hacen dinero con dinero ajeno. Y una de las maneras que tú puedes empezar en el mundo de las inversiones es a través de préstamos privados o HML, que significa Harmony Lender. Pero algo bien importante que tú tienes que considerar como las características que te acabo de mencionar es de que los Harmony Lender utilizan esa misma casa que te van a financiar como garantía sobre ese mismo préstamo. Pero yo te voy a hablar de esas preguntas claves que tú tienes que hacer el día que tú vayas a aplicar a un préstamo privado o a un Harmony Lender. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor tú me estás viendo del estado de Maryland o me estás viendo de cualquier otro estado y Harmony Lender se encuentran en todo el país. Esto es una información generalizada y quiero aclararte que yo no soy Harmony Lender y que cada prestamista maneja sus propios términos. En esta oportunidad te voy a hablar de mi experiencia con los diferentes Harmony Lender que he venido trabajando en los últimos 9 años y por esa razón te voy a dar esas preguntas claves que tú tienes que formular en el momento que tú vayas a aplicar a este tipo de préstamo. Punto número 1, esa propiedad por la cual tú vas a ir a solicitar un préstamo, asegúrate que sea una propiedad de inversión con un buen margen de ganancia. Como muchas veces quizás he escuchado esta frase muy popular mía, es de que el dinero se hace en la compra y no en la venta. Porque cuando tú vas a ir a hacer un préstamo con Harmony Lender, tú eres el responsable de hacer los primeros números, los primeros comparables, los primeros análisis. Puedes hacerlo a través de Redfin, de Zillow, de PropStream, de PropWire o cualquier otra plataforma o incluso te puedes apoyar o respaldar por un realtor que te pueda brindar los comparables que ellos tienen bajo el acceso de la plataforma del MLS. Cuando tú ya has hecho estos análisis de este comparable, vamos a hacerte un ejemplo bien simple. Tú estás comprando una propiedad. Esa propiedad tiene un costo de $228,000. Esa propiedad se está comprando con un préstamo de Harmony Lender. ¿Por qué te estoy hablando de esta propiedad? Para que llevemos la secuencia desde el comparable y si recuerdas, consideramos un ARV de $450,000. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando tú vayas a aplicar a un préstamo de Harmony Lender, no todos, pero en la mayoría, te van a hacer una entrevista.
Y dentro de esa entrevista lo primero que te van a preguntar es si tienes tu LLC registrada, porque quieren asegurarse que tú estés haciendo la adquisición de ese préstamo privado bajo tu LLC. Te van a preguntar cuál es la propiedad que quieres comprar. Y segundo, también quieren saber cuánto es el cash flow o cuánto es el dinero de reserva que tú tienes en la cuenta de banco de negocio. Dependiendo en el estado que tú vayas a invertir, va a depender ese dinero que tú debes tener. Puede ser que tú tengas 30,000, 50,000, 80,000, 100,000 o mucho más. Basado a esa disponibilidad de fondos que tú tengas en la cuenta, obviamente va a depender también la inversión que tú te vas a proyectar a hacer. ¿Por qué razón? Porque en este escenario de esta propiedad de $228,000, ¿qué va a suceder? Se compra con $228,000. Vamos a utilizar un Hard Money Lender. ¿Cuáles son las preguntas que tengo que saber yo antes de someter este préstamo? Cosa número 1, tiempo. El tiempo es súper importante porque los Hard Money Lender, como te mencionaba en una de las características, los préstamos son a corto plazo. Hay muchos Hard Money Lender que solamente te prestan para 6 meses, pero hay otros Hard Money Lender que te prestan para 1 año. Entonces, cuando tú vayas a hacer este tipo de préstamos, pregúntale por cuánto tiempo es el préstamo. Y mi sugerencia y mi recomendación es que te asegures que el préstamo por lo menos sea para 1 año. Porque si no tienes mucha experiencia, pues tú sabes que va a ser un proceso y queremos asegurarnos de que ese préstamo al año se esté liquidando, sea que tú vendas la propiedad o ya sea que tú refinancies la propiedad. Otro dato súper importante, pregúntale al Hard Money Lender cuánto es el porcentaje de interés sobre el cual te está prestando. Hay Hard Money Lender que prestan sobre 9.99 el APR, hay otros que prestan 10.99, 11.99, 12, 12.99 o más. Porque ese va a ser el porcentaje del interés anual. Ejemplo, si un préstamo es para un 12% de interés anual, quiere decir que tú vas a pagar el 1% mensual de intereses. Así como lo escucha, con un préstamo privado o con un préstamo de Hard Money Lender, lo único que tú vas a pagar todos los meses son intereses. Por eso es súper importante que cuando hagas esta inversión y sea con Hard Money Lender, tú tienes que correr con ese proyecto, porque los pagos mensuales que tú haces van estricta y exclusivamente solo a los intereses. Tú no estás pagando ni un centavo al capital. Entonces, tengamos en claro en eso. Otra pregunta súper clave e importante que tú tienes que hacerle a tu Hard Money Lender es preguntarle cuánto van a ser los puntos de originación del préstamo. Cuando somos novatos, cuando empezamos en esta industria y no sabemos, no hacemos esa pregunta y no nos damos cuenta ni siquiera cuántos son esos puntos que nos están cobrando por hacer los préstamos. Y me dirás, Marisol, ¿qué son esos puntos de originación? Es una comisión, básicamente, que el Hard Money Lender está cobrando por hacerte el préstamo. Escenario, en este ejemplo, de una propiedad de $228,000, a mí me están cobrando 4 puntos de originación. ¿Qué quiere decir eso? $228,000 por 4 puntos de originación indica que por un préstamo de $228,000 me están cobrando $9,120. ¿Todos los meses? No, una sola vez. Estos puntos de originación tú los vas a ver reflejados en el HUD, en el HUD, que es el documento oficial que uno firma cuando va a la compañía de título a hacer el cierre. También es súper importante que tú le preguntes al Hard Money Lender cuánto te va a prestar para la compra y si vas a necesitar para la remodelación, cuánto vas a necesitar para la remodelación. ¿Por qué razón? Porque hay Hard Money Lender que te prestan el 100% de la compra, como en mi escenario. Una propiedad de $228,000 con 4 puntos de originación, pero con un 100% para la compra. Pero hay muchos Hard Money Lender en todo el país que te prestan el 80, el 85 o hasta el 90% para la compra. ¿Qué quiere decir esto? Que si fuera un Hard Money Lender que a mí me va a prestar solamente el 90% para la compra, con un préstamo de $228,000, solamente estaría prestando $205,200. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tendría que llevar a la mesa $22,800 de down payment más los gastos de cierre. Por eso es súper importante que cuando tú vayas a tramitar un préstamo de Hard Money Lender, entiendas los términos del préstamo, entiendas cuánto te van a prestar, porque la mayoría presta un 80-90% para la compra y prestan el 100% para la remodelación, que más adelante vamos a hablar de este tema. Pero en ese escenario te estoy hablando de que tienes que entender y saber
cuál es el APR de esa cuenta que te vas a financiar, cuánto van a ser los puntos de originación por los cuales te van a prestar, porque te mencionaba que con 4 puntos de originación para un préstamo de $228,000 son 9,120. Marisol, ¿y esos 9,120 en qué tiempo los vas a pagar? Los vas a ver reflejados en el HUD, como te estaba explicando. Por eso, cuando tú haces un préstamo con Harmony Lender y vas a la mesa los gastos de cierre, esos gastos de cierre van a ser puntos de originación, van a ser intereses anticipados, pagados, transfer tax y muchas cosas adicionales, que es otra clase y otro tema. Más sin embargo, es importante que tú como inversionista sepas cuántos son los porcentajes de interés sobre el préstamo, cuántos son los puntos de originación del préstamo, cuánto es el tiempo del préstamo. Eso es súper importante y sobre todo, cuánto es el monto que te están prestando, un 80, un 90 o un 100% para la compra y un 100% para la remodelación. Entonces, ¿estamos claros? Un breve resumen de esta primera parte, porque ahora vamos a pasar a la segunda parte. En esta primera parte quiero resumirte brevemente. Hablamos de la importancia del Harmony Lender, el concepto de que es un préstamo privado que cualquier persona autorizada te lo puede hacer, en donde la garantía de ese préstamo viene siendo esa propiedad que tú has hecho los números, los comparables, para poder analizar y poder proyectar que vale la pena hacer esa inversión. Súper importante que entienda los términos del préstamo, para cuánto tiempo es, si es para 6 meses, es para un año, los porcentajes de intereses mensuales que vas a estar pagando y recordándote que todos esos pagos mensuales que tú hagas, ni un centavo va al capital, toda es intereses. ¿Cuántos son los puntos de originación? Esos puntos, hay muchos Harmony Lender que te cobran hasta 7, 8 puntos. Por eso es súper importante que hagas esa pregunta cuando vayas a llenar esa aplicación. ¿Por qué razón? Porque tú vas a tener una proyección de cuánto van a ser un promedio los gastos de cierre. Y sobre todo saber si te están prestando el 100% para la compra o solamente te están prestando un 80 o un 90% para la compra, porque de ser el ejemplo que fuera el 90%, el 10% es down payment, plus los gastos de cierre. Por eso es súper importante cuando haces este tipo de préstamo que tú tengas un buen fondo de reserva en tu cuenta del banco de negocio. ¿Por qué? Porque vas a necesitar dinero, porque tú vas a pagar todos los gastos de cierre y adicional tienes que tener ese fondo de reserva para estar pagando los intereses mensuales sobre ese monto que tú has aplicado. Este es el escenario solamente de la compra. Ahora vamos al escenario del Harmony Lender, compra más remodelación. También es súper importante cuando tú hagas el préstamo para la remodelación, igual manera que entiendas cómo es que te van a liberar ese dinero. Por ejemplo, si tú vas a necesitar $60,000 para una remodelación, que esos $60,000 no te los van a dar de un solo. Un ejemplo, tú compraste una propiedad que vale $100,000 y la remodelación son $60,000. Esos $60,000, mi amor, no te los van a dar de un solo, sino que te los van a ir dando pago a pago. ¿Cómo funciona esto? Porque cuando tú prestas para la remodelación, el 99% de los Harmony Lender prestan el 100% para la remodelación. Pero yo no quiero que te me vayas a emocionar que si tú estás prestando $60,000, $100,000 para la remodelación, no estés pensando que cuando vas al cierre te van a dar todo ese dinero, porque no funciona así. Después de que se hace el proceso del cierre de la compra de la propiedad, ellos pagan, obviamente, el valor de la propiedad de acuerdo al término que te aprobaron, al 80, al 90 o al 100%. Ya tú cerraste, tú pagaste todos los gastos de cierre y ahora vas a empezar el proceso de la remodelación. Y hay dos escenarios, mi gente. Hay dos tipos de bancos privados o prestamistas privados o Harmony Lender que cada uno trabaja diferente y por eso es bien importante esas preguntas que tú vas a hacer. Hay Harmony Lender que después del cierre en una semana te liberan un porcentaje de ese dinero para la remodelación. Pero hay otros Harmony Lender que piden que tú hagas la primera remodelación por tu cuenta y después mandes los vouchers o los invoices de lo que tú has invertido para liberarte los fondos. Entonces, no es tan simple como parece. Vamos a pensar en el escenario 1, que te prestan el 100% para la remodelación y vamos a usar un número par de $60,000. Hay muchos Harmony Lender que te lo va a dar en 3 pagos, $20,000, $20,000 y $20,000. Los primeros $20,000 no te los van a dar inmediatamente. Tú tienes que llenar el formato. ¿Qué es lo que tú vas a hacer con los primeros $20,000? Vas a rentar un dumpster, vas a hacer una demolición,
vas a hacer electricidad, vas a hacer plomería. Tú tienes que anotar, basado en las condiciones de esa propiedad, qué es lo que tú vas a hacer para que ellos reciban el scope of work que tú les vas a enviar y te liberen los primeros $20,000. Cuando te liberan los primeros $20,000, empiezas tú a trabajar y a hacer todo lo que tú reportaste. Cuando tú ya te termines el primer cheque de los $20,000, vas a solicitar el segundo. ¿Pero qué va a pasar? Van a solicitarte fotos, van a solicitarte videos y si es posible también te van a mandar a hacer una inspección para evaluar que realmente esos $20,000, los primeros que te dieron, los hayas utilizado de acuerdo a lo que tú llenaste en el formato del scope of work. Si tú no has terminado al 100% lo que mandaste en el reporte que ibas a hacer, adivina qué, no te van a soltar el segundo cheque. Entonces es súper importante que tú sepas muy bien con claridad y si no tienes el conocimiento a profundidad, te asesores con tu contratista qué es lo que vas a hacer con el primer dinero que te van a liberar. Porque si tú no cumples, tú mandas el reporte y tú no lo cumples, ¿qué va a suceder? No te van a soltar el segundo cheque. Entonces, cuando ellos ya reciben las fotos, las inspecciones y mandan a hacer la inspección a la casa para ver que tú has cumplido con lo que dijiste que ibas a hacer, te van a liberar el segundo cheque y así consecutivamente hasta que te den el 100% de la remodelación. Ese es el escenario 1. Escenario 2, otro banco que igual te presta el 100%, pero los sistemas son muy diferentes. En este otro escenario, el banco te dice, sí, te voy a dar los $60,000, pero ellos no te piden el scope of work como en el escenario que te acabo de explicar. Porque ellos primero piden que tú hagas la primera inversión, que tú hagas la demolición, que tú rentes el dumpster, que tú saques la basura, que tú hagas la electricidad, la plomería, y cuando tú has hecho eso, recopilas todos los invoices y mandas todo al lender que te hice el préstamo para que te devuelvan la primera inversión. Y con esa tú vas y haces la siguiente parte. Entonces, yo sé que suena un poquito confuso, pero esto tú lo vas a vivir en la práctica. Tú puedes hacer dinero con dinero ajeno siempre y cuando tú entiendas los términos de cómo trabajan estos préstamos privados. Porque si tú no entiendes cómo trabajan estos préstamos privados, pueden jugarte en contra. Una de las características de estos préstamos es que la propiedad viene a servir de garantía. Y si tú, por alguna razón, por algún problema de salud o cualquier escenario que ocurriera, tú no puedes continuar pagando este préstamo, ellos toman posesión de la propiedad y tú pierdes todo. Entonces, mi gente, los préstamos de Harmony Lender son muy buenos, pero cuando entendemos y comprendemos cómo funcionan, cómo trabajan y cómo yo le puedo sacar provecho a esos préstamos comprando propiedades inteligentemente, recordándote que el dinero se hace en la compra y no en la venta. Y si tú compras bien, vas a vender bien, aunque tú lo hagas a través de préstamos de Harmony Lender. Pero entiende lo importante de cómo estos préstamos funcionan. Los préstamos de Harmony Lender son muy recomendados siempre y cuando tengo el conocimiento y la educación. Preguntas que tienes que hacer claves al momento de una entrevista o al aplicar a un préstamo de Harmony Lender. Entender el tiempo del préstamo, asegurarte cuánto es el APR de ese préstamo, saber cuántos son los puntos de originación de ese préstamo, comprender si te están prestando un 100% para la compra o si solamente te están prestando un 80-90% para la compra, saber si te están prestando el 100% para la remodelación y comprender cuáles son los términos para que te vayan liberando esos cheques a medida tú vayas avanzando en lo que es los proyectos. Adicional, preguntar si hay cargos adicionales cuando te hacen los wire transfer o los cheques cuando estás pidiendo ese dinero para lo que es la remodelación. Así es que espero que sea de mucho valor toda esta información, que la hayas entendido y que cuando estés listo y vayas a aplicar este préstamo, te recuerde todas esas preguntas claves que te acabo de presentar en este momento. Harmony Lender es muy bueno siempre y cuando entendamos cómo funcionan y podamos hacer dinero con dinero ajeno, pero con sabiduría e inteligencia, con buenos comparables, buenas inversiones y tratar de sacar esos proyectos lo más rápido posible. Porque te vuelvo y te repito, todas las mensualidades que tú vas a pagar van a ser estricta y exclusivamente solo intereses. Si tú te tardas demasiadamente con ese proyecto, pues tú tienes que sacar esos cálculos de cuántos intereses tú vas a pagar. ¿Y cómo lo vas a saber? Preguntando cuánto es el APR mensual
anual sobre los pagos mensuales que tú vas a hacer de ese préstamo.